Cristo, pero no lo hicieron, amados hermanos, porque eran más fuertes que Cristo o más poderosos, y esto lo tenemos que tomar nosotros en consideración. Lo hicieron porque Cristo Jesús voluntariamente se puso en las manos de sus enemigos para que le hicieran esto. Ya en el Evangelio de Lucas, a los cuales les invito a ir allí a Lucas capítulo 18, y vamos a leer un poquito aquí. Lucas capítulo 18, versículos 31 en adelante, dice: tomando aparte a los 12, Jesús les dijo: miren, subimos a Jerusalén. Ya estamos cerca de Jerusalén, y se cumplirá todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrentado y escupido. Y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará. Nuestro Señor Jesucristo varias veces le repite esto a sus apóstoles, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de Cristo, que nada se pasara por alto. Y tenemos nosotros que considerar esto, amados hermanos, que nada de lo que está escrito en las escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se pasará por alto aún para con nosotros. Cosas positivas se cumplirán, cosas negativas se cumplirán. Dicen las escrituras que cualquier palabra necia, ociosa, que salga de nuestra boca, tendremos que dar cuenta delante de nuestro Dios. Y allí en Mateo 24, después que nuestro Señor Jesucristo resucitó, Mateo capítulo 24, ya cuando nuestro Señor Jesucristo resucita y va en camino a Emaús, encuentra a algunos que confundidos van platicando inclusive con nuestro Señor Jesucristo, y dice Mateo 24, el versículo 44, dice: y les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Escuchemos bien. Era necesario, ya se había cumplido todo lo que sobre mí está escrito, tanto en la ley de Moisés como en los profetas mayores y menores y en el libro de los salmos. Entonces, vemos nosotros que nada se pasa por alto. En el libro de Isaías, capítulo 53, amados hermanos, a los cuales les invito a que vayamos allá. Isaías, capítulo 53, un pasaje, un capítulo muy conocido por todo estudiante serio de las Escrituras, habla de estas cosas maravillosas que se cumplieron en Cristo Jesús. Dice: ¿quién creció? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Dice el versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolor, experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Cristo se entrega voluntariamente, sin hacer ningún reproche. Dice el capítulo 9 de Lucas que afirmó su rostro, indicando esa frase, que se preparó tanto en cuerpo, corazón y alma para ir en este camino a Jerusalén, que en un viaje directo duraba aproximadamente 2 o 3 días. Pero nuestro Señor Jesucristo, porque iba preparando aldeas, ciudades y comunidades, tardó aproximadamente 6 meses en llegar a Jerusalén. Muchos versículos nos enseñan que Dios le hizo pecado por nosotros. Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice: lo que la ley no pudo hacer, ni siquiera la ley del Antiguo Testamento de Dios, no pudo hacer, Dios lo hizo, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Dice el versículo que sigue, versículo 4, para que el requisito de la ley, Dios siempre tiene requisitos a dar leyes, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nunca pecó. Por lo tanto, no merecía morir, pero se ofreció voluntariamente por mis pecados, por los pecados de ustedes. Y nuestro Señor Jesucristo no era un sentimental o una persona emocional simplemente por serlo. Era una persona que era movido en sus más íntimos sentimientos, en lo más profundo de su ser, de manera sincera, de manera correcta. Cristo Jesús hizo cosas maravillosas. Por eso nosotros, amados hermanos, debemos de aprender a amarlo, aprender a ser mejores siervos y aprender a respetarlo intensamente. Tanto a él, su Padre, el Espíritu Santo y lo que ellos han originado, su palabra. Y para ello les voy a invitar que vayamos al Salmo número 22 y ahí nos vamos a quedar, amados hermanos, el libro de los Salmos, número 22. Este salmo, amados hermanos, es como una fotografía de las horas más amargas de nuestro Señor Jesucristo, de las horas más tristes de nuestro Señor Jesucristo. En este salmo habla de las tinieblas, de la oscuridad, pero también habla de la gloria que ocasionó el sacrificio máximo, sumo de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que este salmo, como otros salmos que son mesiánicos, hablan acerca del escritor. En este caso, el escritor es el rey David y habla acerca del rey David. Pero yo les pido que por un momento nos olvidemos del rey David y pensemos en nuestro Señor Jesucristo, porque es perfectamente aplicable también a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba bajo esas horas amargas. Y el versículo del 1 al 18 habla de los sufrimientos y el resto del salmo habla de las glorias después de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Miramos aquí que nuestro Señor Jesucristo está gritando 2 veces en esas horas de tormento, en esas horas angustiosas, 2 veces. ¿Por qué
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el ser de nuestro Señor Jesucristo hay una pregunta en esos momentos. ¿Por qué? Puede ser perfectamente entendible para él. La traición del apóstol Judas o la negación del tímido Pedro o que sus apóstoles hayan oído confundidos para que se cumpliera lo que él había dicho proféticamente, herirán al pastor y las ovejas serán esparcidas. Pero no cabía en su ser, no cabía en esos momentos de tanto sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo y que no tenía ninguna razón por qué sufrir, sino nuestros pecados, los míos, el de la humanidad, para sufrir. Se pregunta por qué. No entendía nuestro Señor Jesucristo por qué su Padre le había abandonado. Y vuelvo a repetir, nuestro Señor Jesucristo está viviendo una realidad, amados hermanos. En esos momentos, aunque sabemos que no era así, pero Él lo refleja de sus propios labios y sentía que su Padre no estaba con Él, que lo había abandonado. Y para una persona tan santa, tan justa y tan perfecta, es el mismísimo infierno sentir que el Dios Todopoderoso lo abandone. Porque ese es el infierno para todos los que llegarán o llegaremos ahí si no somos diligentes y obedientes a la palabra de Dios. Porque dice, por ejemplo, la carta a los hebreos, excluidos eternamente de la presencia de Dios, sin tener parte en esa ciudadanía celestial, separados eternamente de nuestro Dios. Pero Cristo Jesús pregunta ¿por qué? ¿Cuál es la causa de que Dios esté ensañándose con él, esté cobrándole a él todo esto y él esté sufriendo esto? ¿Cuál es la causa? Sin lugar a duda no fue Jesucristo, tampoco las fuentes de las bendiciones que es el Padre Dios. La causa lo sabemos nosotros, fuimos nosotros. Nuestros pecados se interpusieron entre Dios y nosotros y no teníamos oportunidad para la salvación. No teníamos oportunidad para ver otra vez la gloria de Dios. Y Él está sufriendo y siente en su ser aún que su Padre lo había abandonado y sí lo hizo. Por unos momentos lo hizo. Miramos nosotros que antes de que se le tocara físicamente a nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 36, Cristo se acerca y les dice a sus discípulos, bueno, dicen las escrituras, y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y le pidió a sus discípulos, quédese conmigo, no duerman en esta noche, acompáñenme a orar. Y se fue a orar y regresa y los encuentra dormidos y les dice a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo una hora? Y regresa y vuelve a pedirle a su padre, si es posible, no permitas que beba esta copa tan amarga. Y regresa y otra vez ellos están dormidos. Y se va por tercera vez a pedir lo mismo a su padre. ¿Y cuál fue la respuesta de su padre? No, hijo mío, no hay otra manera. Es la única. Tienes que morir. Para poder salvar al mundo pecador, para poder salvar a la humanidad, tienes que tomar esa copa tan amarga. Sí, amados hermanos, nosotros en nuestras vidas probablemente hemos tenido
días muy amargos, días de ajenjo, y días amargos como hiel, pero lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más, mucho más amargo. Dice el versículo 2 del libro de los Salmos: Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Y ahí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo comienza a orar días antes de su tormento en su cuerpo físico. Y continuó orando y orando día y noche, orando y orando, pidiéndole a Dios: Dios mío, de día clamo y no respondes, de noche, pero no hay para mí reposo. No me escuchas, Padre Santo. A nuestro Señor Jesucristo no le falta la fe en estos momentos de angustia. El Señor sabe que de alguna manera Dios en un momento dado escuchará a su momento dado. Pero es como si nuestro Señor Jesucristo estuviera diciéndole al Padre Celestial: ¿por qué haces esto conmigo? Y también de esa manera el Padre junto con su Hijo está sufriendo en los cielos al escuchar y ver perfectamente todo lo que su Hijo está sintiendo. Entonces ya tenemos al Padre sufriendo y tenemos al Hijo sufriendo. Porque dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 22 que Dios ordenó a uno de sus ángeles que viniera en esos momentos cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando. Dice, y su oración era con mucho más fervor, y su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Era tan intenso su dolor, su angustia de nuestro Señor Jesucristo, que su sudor era tan espeso como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. La carta a los Hebreos nos dice a nosotros que oraba con mucho clamor y mucho fervor y con lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y que fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, amados hermanos, si juntamos todos los detalles que hablan las escrituras de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo junto con su Padre para salvarnos, vamos a tener una fotografía bien gráfica, bien real, de los sufrimientos tan intensos de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 2, el Salmo 22, el Salmo 69, el Salmo 18, lo que dice Moisés, lo que dice el profeta Isaías, lo que dicen los profetas, lo que miramos en el Nuevo Testamento, y los sumamos y los agregamos y los agregamos. ¿Y qué vamos a tener por resultado? Un total de un sufrimiento máximo, de un infierno grande que sufrió nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros, para librarnos a nosotros. Continúa diciendo el versículo 3: sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en esos momentos tan dolorosos, realmente no hay palabras para poder describir lo que está sufriendo nuestro Señor Jesucristo. No hay duda de la santidad de su Padre Celestial. Sin embargo, yo estoy sufriendo todo esto.
Yo estoy sintiendo todo este dolor, toda esta angustia, viviendo en este infierno por hablar así. A lo mejor me equivoco por usar esa palabra, pero tú, Padre Celestial, eres santo. Nunca, en ningún momento, de esa angustia, de ese dolor tan inmenso de nuestro Señor Jesucristo, habló mal de su Padre. Él hace uso de la santidad de Dios como una base para pedirle, rogarle misericordia y salvación de ese tormento que está sufriendo. Debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque muchos, cuando estamos sufriendo, cuestionamos a Dios y le retamos y decimos ¿por qué? Inclusive altercamos con Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca dijo nada en contra de su Padre, un mal pensamiento en contra de su parte. ¿Y en qué momentos estamos viendo que dice, sin embargo, tú eres santo? Es el Padre Dios el que está castigándolo, no por causa de él, por causa de los pecados de nosotros. Pero no se enoja, no dice nada en contra de su Padre Celestial y apela a su santidad y lo declara justo a su Padre Celestial. Dice el versículo 4 y 5, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Estos versículos 4 y 5 en la mente de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos de aflicción están yendo a sus antepasados y están viendo en la mente y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo una realidad. Cuando nuestros padres, tus siervos, oh Dios Altísimo, tus siervos, oh Dios Todopoderoso, confiaron, oraron, pidieron angustia, pidieron misericordia, pidieron salvación, tú los escuchaste, tú los libraste, tú los ayudaste, tú los consolaste, tú fuiste el todo para ellos. Y en eso está basando su petición a su Padre Celestial. Yo sé, Señor Santo, que a su debido tiempo tú me vas a escuchar, tú me vas a consolar, tú me vas a librar de este tormento que ahora estoy sufriendo. Confiaron nuestros padres, confiaron y confiaron. Es como si nuestro Señor Jesucristo estuviera diciendo, yo también estoy confiando en ti, Padre Santo. Yo también espero tu salvación. Como si Él estuviera diciendo, las tempestades pueden rugir sobre mí. Los hombres pueden despreciarme como lo están haciendo en estos momentos. Los demonios pueden tentarme. Las circunstancias pueden arrollarme. Pero tú, Dios Santo, eres santo y justo. Y tú me vas a librar. Luego dice el versículo 6, amados hermanos. Muy interesante. Dice Jesucristo, pero yo soy gusano y no hombre. Oprobio de hombres y despreciado del pueblo. Ciertamente debe de haber una aplicación para el rey David. Pero aquí estamos viendo y cuadra perfectamente el sentir de nuestro Señor, de nuestro Salvador, en esos momentos de angustia.
Es una frase impresionante de humillación y sumisión de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que dicen las Escrituras que Él estaba con Dios, que Él es Dios siempre, que el Verbo se hizo carne y tomó una humanidad como la de nosotros. Filipenses dice a través del apóstol Pablo que se humilló al estar en forma de hombre, pero que aún estando en forma de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Qué grande humillación de nuestro Señor Jesucristo. Qué contraste tan fuerte con el y tan impresionante con el gran yo soy. Y soy un gusano. Nuestro Señor Jesucristo se sentía en esos momentos ni siquiera como un hombre como nosotros. Se sentía como un gusano. Él escoge a propósito porque así lo siente. Esta criatura, un gusano, para dar a conocer cómo se siente él en su cuerpo físico. Un gusano es una de esas criaturas que es toda carne, que no tiene huesos, es toda carne. Y que cuando lo pisan o lo aplastan, no tiene fuerza ni poder, solamente el instinto de rendirse, de retorcerse y de sufrir. Así se está sintiendo nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice de sus propios labios. Pero yo soy gusano y no hombre. Por eso él dice, ni siquiera me siento como un hombre. Soy gusano y no hombre. Vayamos ahora, amados hermanos, al versículo 7. Todos los que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Nuestro Señor Jesucristo voluntariamente se pone en las manos. Él sabía desde antes de venir a este mundo y tomar forma de hombre, de nacer de la Virgen María, que le iba a suceder todo esto. Él lo sabía. Y para eso vino. Y para eso afirma su rostro y va caminando y voluntariamente se pone en las manos de sus enemigos para que le hagan esto. ¿Cómo le llamamos a esto, amados hermanos? ¿Cómo le debemos de llamar, hermanos? Amor. No hay otra palabra para describir esto. Y no solamente de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin lugar a duda el Padre estaba sufriendo al mirar a su Hijo sufrir tantas cosas y de esta manera en el cielo. Es amor. Dice el versículo 7, todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Sabemos por las Escrituras, amados hermanos, que las burlas hirieron mucho a nuestro Señor Jesucristo en esos momentos. Le hicieron muchísimo daño a nuestro Señor Jesucristo. Todos.
Los judíos y los gentiles, los soldados y los civiles, los principales sacerdotes, los fariseos, se burlaron de él y se ensañaban mucho más porque lo miraban muy débil, indefenso. Y cuando estaba a punto de morir, ni siquiera se podía defender como un hombre. Y todos se burlan de él. ¿Se burlaron de su fe? Que se encomiende a Dios, en él se deleita, en él ha confiado. Que le pida a Dios, que Dios le libre. Nuestro Señor Jesucristo nunca perdió la fe. Nunca perdió en su corazón y en su ser, aún en esos momentos tan difíciles y tan dolorosos, la santidad y la justicia de nuestro Dios. Pero ¿qué hace toda la gente que está a su alrededor? Se burlan de su fe. Dice el versículo 9, porque tú me sacaste desde el seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Nuestro Señor Jesucristo, en esos momentos se acuerda cuando Él no tenía que preocuparse, que así como sus antepasados confiaron en Dios y Dios los consolaba y Dios los protegía, hubo un momento en su vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo que no se preocupaba. El Padre Dios le dio una madre terrenal, la Virgen María, que por cierto dicen las escrituras que una espada traspasaría su alma, y esa santa mujer al ver su hijo sufriendo de esta manera estaba allí seguramente con muchas lágrimas en sus ojos mirando a su hijo y esa espada traspasando su alma. El Padre Celestial planeó darle una vida a nuestro Señor Jesucristo. Planeó que naciera en esta tierra, escogió una madre para él, un padre para que lo cuidara. Desde bebé, Padre Santo, tú me has cuidado, me has protegido. Y no necesariamente a través de María. Tú, Dios mío, tú lo has hecho. Tú siempre te has encargado de consolarme, has encargado de protegerme. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora no me estás ayudando? ¿Por qué ahora me has abandonado? A ti, a ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios y mi refugio. Ayúdame, Padre Santo. Como si Cristo estuviera diciendo, tú siempre me has cuidado y protegido. He vivido confiado. Me has dado una madre amorosa que me alimente desde que era bebé. Me has protegido cuando yo era más débil. Te necesito ahora, Padre Santo. Dice el verso 10, a ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Luego dice el versículo 11 y 12, no estés lejos de mí porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león rapaz y rugiente. Es necesario, amados hermanos, esforzarnos un poquito
aunque yo sé que no se puede. Un poquito a sentir con el cuerpo de Cristo Jesús, a mirar con los ojos de Cristo Jesús y a oír con los oídos de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos cuando Él está colgando y sufriendo en aquella cruz, para que surja dentro de nosotros de manera espontánea el deseo de ser más santos, más amorosos y mejores siervos y siervas de nuestro gran Rey, nuestro gran Señor, nuestro gran Salvador. ¡Qué Salvador tan maravilloso y tan grande tenemos nosotros aquí! Dice nuestro Señor Jesucristo que los angustiadores son tan fuertes y poderosos como toros fuertes de Basán. Como leones rugientes, algunas versiones hasta mencionan unicornios. Basán era una región, según el Antiguo Testamento, muy fértil, y ahí se criaba ganado. Y esos toros en ese lugar, en esa región de Basán, eran fuertes, salvajes, malos. Imaginemos nosotros un montón de toros fuertes, malos y enfurecidos como animales salvajes, y un gusanito caminando por allí en algún lugar en medio de las peligrosas patas de estos hombres, de estos toros, de estos leones. Los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, es decir, los sacerdotes y los ancianos, los fariseos y los escribas, los capitanes, los judíos y los romanos, están rugiendo y están dañándolos como animales salvajes a nuestro Señor Jesucristo. Son para nuestro Señor Jesucristo como toros fuertes de Basán, como leones que rugen y que hacen daño contra una sola presa, el ciervo matutino. Dice el versículo 12 y 13: muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como un león rapaz y rugiente. Luego continúa el versículo 14. Soy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Soy derramado como agua. El agua, cuando se derrama sobre la tierra, ya no se vuelve a recoger. Cristo se está sintiendo que todo su ser está siendo derramado para ya no volver a existir, para ya no volver a ser recogido como agua. Todos mis huesos se han descoyuntado, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Literalmente, habían torturado, habían dañado, se habían ensañado tanto contra nuestro Señor Jesucristo que se podía contar todos sus huesos. Se había deshidratado. El Salmo 69 da otros detalles de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y dice: la lengua se me pega al paladar y me ahogo en medio de aguas turbulentas, en medio de cienos que no tienen fin. Y las aguas tormentosas me inundan. Quiero jalar aire y no hay aire para mí. Mis pulmones explotan, mis pulmones han explotado.
todos mis huesos se han descoyuntado. El potro en la antigüedad era una arma de tormento para descoyuntar los cuerpos humanos. Para nuestro Señor Jesucristo, la cruz fue como un potro. Le descoyuntaron todos sus huesos y se podían contar uno a uno. Dice, mi corazón es como cera, cera bajo el fuego, cera bajo el tormento, cera que se va consumiendo y se va derritiendo dentro de mí. ¿Qué estaría sintiendo? ¿Qué quiere decir el maestro con esto? Yo no lo sé, pero puedo concluir: dolor, dolor y dolor. Se derrite en medio de mis entrañas. Dice el versículo 15, como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega en el paladar, y me has puesto en el polvo de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo estaba en la plenitud de su vida, aproximadamente 33 años, un joven, un varón fuerte, saludable. Pero está diciendo aquí que su fuerza se ha secado y ha quedado como un pedazo de tierra seca, un pedazo de barro seco, como un tiesto. Su fuerza se acabó, se la fueron consumiendo todos esos enemigos, todos esos animales salvajes que estaban alrededor de él. Su lengua se pegaba en el paladar. Yo siempre que leo esto me acuerdo de un folleto que yo recibí de algunos hermanos norteamericanos que fueron a la guerra allá en el desierto del Sahara, y que sus cuerpos de todo el ejército estaban deshidratados, no tenían agua. Dice este joven soldado que los labios de todos ellos estaban partidos por falta de agua y que se tenían que meter la mano a la lengua, a la boca, perdón, para despegarse la lengua porque no había agua en su cuerpo. Es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Como un tiesto se ha secado mi vigor. Hablando de secado, la lengua se me pega en el paladar, hablando de falta de agua, hablando de estar deshidratado, y me has puesto en el polvo de los muertos. Continúa diciendo el versículo 16. Porque perros me han rodeado. Y no estamos hablando de perros domésticos. Estamos hablando de perros salvajes. Porque perros me han rodeado, hincan sus fauces contra mí, me desgarran, han desgarrado mi cuerpo y van a terminar cumpliendo su propósito. Me van a devorar, me van a matar, van a acabar con mi vida. Me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Los nervios que hay en las manos, en las muñecas de las manos y en los pies son partes demasiado sensibles. Y ahí clavaron los clavos a nuestro Señor Jesucristo. Y él sentía todas las otras heridas como mordidas de una jauría de perros salvajes. Y también le horadaron los pies. ¿A quién se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Se está refiriendo a los ancianos del pueblo judío. Se está refiriendo a los escribas. Se está refiriendo a los fariseos. Se está refiriendo a los saduceos. Se está refiriendo a los judíos. Se está refiriendo a los romanos. ¿Dónde está aquella gente? Pocos
Poco antes, pocas horas antes, lo recibió con palmas en las calles y diciendo y gritando, Hosana el que viene en el nombre del Señor. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están aquellos que había sanado de lepra, que había dado la vista, aquellos paralíticos que había curado? ¿Por qué? ¿Por qué lo abandonan? Dice el versículo 17, puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran y me observan. Miran y observan. No es la misma palabra, amados hermanos. Mirar y observar no es la misma. Mirar y observar es pensar, meditar. Algunos, incluyendo a los apóstoles, incluyendo a la madre de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, tal vez estaban confundidos observándole y dudando también. Porque más adelante tenemos con claridad que nuestro Señor Jesucristo lo reprende por dudar. Otros pensando y diciendo, hemos acabado con el mal que tenemos. Hemos acabado con este impostor. Él había dicho antes a ellos una parábola a sus conciudadanos que no querían que él reinara sobre ellos. Estos son los que le están observando. Todo el mundo le está observando y dudando y confundidos. Y termina el versículo 18 y con esto terminamos, amados hermanos. Reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. La naturaleza humana, amados hermanos, de todos nosotros, los soldados que estaban allí enseñándose con nuestro Señor Jesucristo, miraron su túnica, sin lugar a duda una tela muy fina según el pensamiento de ellos, y pues estaba profetizado porque todo se tiene que cumplir. Pensaron, vamos a romperla y agarramos un pedazo cada uno. Al examinarla, se dieron cuenta que era una túnica sin costura, que alguien la había tejido bajo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, del mismo tamaño de la medida de nuestro Señor Jesucristo, en una sola pieza. Y dijeron, vale mucho. Esta túnica vale mucho. ¿Qué valor le estaban dando a la túnica, hermanos? ¿Y qué valor le estaban dando al dueño de la túnica? Es triste oír esto. Que no sea así con nosotros, amados hermanos. Que no valoricemos más las cosas de esta tierra o el contentamiento, las cosas de nosotros como humanos. Como estos romanos están valorizando más una prenda, una túnica, que el dueño de la túnica. ¿Pero qué dueño? No es cualquier dueño. Es el dueño del universo. Es el dueño de toda la creación. Es el dueño de todo. Y es la muestra más grande y más excelente que ha recibido la humanidad. Por eso en Juan 3:16 se dice, porque de tal manera amó Dios Padre al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el dueño de todo. Y a sus enemigos dice en aquella parábola de Lucas, que dice Cristo, que dirá Cristo, tráigamelos acá.
y mátelos delante de mí. Démosle valor, apreciemos a nuestro Salvador, apreciemos al amor de Dios, alejemos de todo pensamiento en contra de Dios, toda palabra en contra de Dios. Dios nos ama. Dios nos ama, amados hermanos. Dios les bendiga y gracias por la oportunidad. Gracias, hermano Javier. Es una exposición muy sublime. Me hizo meditar, reflexionar. Es una buena exposición, hermano. Te lo agradezco. Voy a darle al hermano Mario, por favor, que nos dé una oración para darle gracias a Dios por este estudio y después de ello veremos el orden para comentar. Adelante, hermano Mario, por favor. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, damos infinitamente gracias por permitirnos llegar a su presencia a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, para agradecerle haber meditado en tu hoy santa palabra. Gracias por el siervo que puso tu palabra. Dele la salud, dele la fuerza, dele el ánimo siempre para que siga usando ese talento para la honra y la gloria. Nosotros, cada persona que ha escuchado este mensaje, nos ayude para que lo pongamos en práctica, que lo podamos dar a conocer a quienes no queremos. Ya como el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde nosotros podemos llegar a su presencia, podemos obtener el perdón de nuestro pecado, podemos aprender a estar en la sombra de la cabeza. Bendiciones a cada uno siempre, poder alabar y bendecir como Jesús. Por estas cosas se las damos a través de su amado Jesús. Amén. Hermano Mario está teniendo poquitos problemas con el... Sí alcancé a oír la oración, pero se oía muy apenas. Vamos a dar el orden de comentarios. Hermano Jorge González, el hermano Ramón, el hermano Osvaldo, el hermano Moisés. Y tenemos a una persona, Joel Zelaya, que quiere dar un comentario de lo que alcanzó a escuchar. Y nuestro hermano Mario. Adelante, por favor. Pues como siempre, gracias hermano Javier y pues a la exposición de la palabra de Dios y las cosas que, por ejemplo, a mí me pone a pensar la palabra tocante a lo que usted leyó y tocó el tema, porque citó Lucas 24, después que Jesús resucita de entre los muertos, en el camino de Emaús y se le aparece a dos discípulos que no lo reconocieron y les estaba preguntando y empiezan a decir, pero parece a como son describidos estos discípulos, pues parece que no confiaban en el Señor. Y después al final el Señor les dice en el versículo 17, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras, lo que de él decían. Y ahí, de lo que usted tocó en el Antiguo Testamento, pues vemos que hay muchos textos, la cual Jesús vino para cumplir. Ahora, cuando yo miro y leo estas palabras, la cual Jesús, nuestro Señor, describe el dolor y todo lo que él estaba sufriendo, lo miro de una manera, por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, puesto que Cristo ha pecado, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne,
vosotros también armaos de este mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Jesús nos amaba tanto, hermanos, que Él siempre se preocupaba de que nosotros entiendamos esta situación, de que aunque Él era espiritual y Él entendía estas cosas, la carne aún iba a tener que sufrir, Él iba a tener que sentir todos estos dolores y Él sabía lo que Él iba a pasar, pero siempre teniéndonos a nosotros en mente, el Señor nos hace ver de que aunque nosotros como cristianos, que nosotros recibamos el perdón de los pecados, que seamos cristianos, aún el sufrimiento, los problemas, pues no van a terminar. Es más, las escrituras, y voy a terminar con este texto, en Hebreos capítulo 12, versículo 5, nos dice la palabra de Dios: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. La palabra de Dios nos dice que al hijo que él ama, a ese él disciplina. Y ninguno de nosotros nos gusta sufrir. El Señor hace las cosas para ayudarnos, para mejorar nuestra vida espiritual, pero lo que nosotros vamos a tener que sacrificar, como todos sabemos, es ese cuerpo físico. Igual como el Señor sacrificó su cuerpo perfecto, nosotros recibimos perdón por ese sacrificio, y ahora nosotros tenemos que dejar o sacrificar el resto de nuestras vidas para Él, para servirle a Él con todo el corazón a través de su palabra. Gracias, hermano, y gracias por el estudio. Espero que todos han gozado y que les ha puesto a pensar la palabra de Dios. Gracias, hermano. Gracias, hermano Jorge. Hermano Herrera. Gracias, mi hermano Javier. Muy hermoso tema, ¿verdad? Siempre cuando oímos esta clase de temas, pues sentimos algo en nuestro corazón, ¿verdad? Que nos conmueve. Y a veces, hermano, analizando, ¿verdad?, este tema y otros que hablan acerca del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, a veces no entendemos de verdad cómo mucha gente sigue despreciando al Señor. Muchos dicen: no, si yo hubiera vivido en el tiempo del Señor, yo no lo hubiera ofendido, yo no lo hubiera golpeado, yo no lo hubiera rechazado, yo no hubiera hecho lo que hicieron los líderes religiosos de aquel tiempo. Pero usted va y les habla el evangelio y es el mismo rechazo, es la misma actitud, ¿verdad? Y yo me imagino que seguirá sintiendo nuestro Señor Jesucristo. Sigue sufriendo, le seguimos dando tristeza, dolor, y a veces como seres humanos no entendí, y nunca de verdad vamos a entender lo que el Señor hizo por nosotros. Porque, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 11:23, cuando Pablo está enseñando esta enseñanza a los corintios, y les dice en el capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Fíjense, hermanos, el Señor toma el pan, como está ya en Mateo 26, del 26 al 28, toma pan y da gracias. Y dice, comer esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, pero Él está agradeciendo a Dios, le está dando gracias a Dios. ¿Y cómo puede ser que Él sabe que así como está partiendo el pan, así le iban a hacer con su cuerpo, le iban a desgajar su vida, sus miembros, ¿verdad? Su carne se le iban a arrancar a latigazos. Lo mismo cuando toma la copa, dice allá en Mateo 26, 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero dice el 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, nuevamente da gracias. Gracias, ¿por qué? Por derramar esa preciosa sangre a través de esos enormes clavos que, como bien lo dijo nuestro hermano, ¿verdad? Se los iban a incrustar sin misericordia, sin piedad. Es algo que nunca vamos a entender, hermanos, ¿verdad? Muchas gracias, mi hermano Javier, que Dios le bendiga y muy, muy bonito tema. Gracias a Dios. Gracias, hermano Herrera. Hermano Osvaldo, por favor. Hermano Serrano, gracias por el tema. Solamente quiero leer Salmos 22, 24, donde nos hace referencia porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, a él le oyó. A pesar del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que nuestro Padre Celestial estuvo con él en todo momento, y nuestro Padre Celestial estará con nosotros también en todo momento, siempre y cuando nosotros seamos fieles y hagamos su voluntad. Gracias, hermano, por su estudio muy completo. Dios nos bendiga. Gracias, hermano Parrales. Hermano Moisés, por favor. Muchas gracias, hermano Javier, por tan detallada exposición de este salmo, el Salmo 22. Todo esto es evidencia que Cristo se hizo carne, ¿verdad? Y a veces es increíble porque algunos grupos religiosos ignoran, ¿verdad? Y menosprecian el sacrificio de Cristo diciendo que Él era Dios y que por lo tanto pues Él no sufrió, que Él no pasó ningún padecimiento. Pero esto es evidencia, hermanos, detallada que la palabra de Dios dice y que una profecía se cumplió al pie de la letra en la humanidad de Jesús y que como humano sufrió lo indecible, ¿verdad? Entonces, todo lo que pasó, por todo lo que pasó nuestro Señor Jesús y cómo nuestro hermano Javier usó este salmo, ¿verdad? Para recordarnos con detalle todo ese sacrificio que sufrió o que padeció el Supremo, pues queda para como una lección para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros valoremos en su justa dimensión con nuestra obediencia y fidelidad ese sacrificio aún está vivo porque, y no hay que menospreciarlo, ¿verdad? Y es que a veces el humano, el hombre tiende a menospreciar el trabajo, el sacrificio de Cristo, y eso no debe ser, hermanos, o sea, y no debe ser para ninguno de nosotros, lo sabemos, y pues ahora que nuestro hermano nos dio esta gran lección, pues nos hizo recordar que debemos ser más fieles cada día para tratar de alcanzar la gracia de Dios algún día, las naciones eternas. Es todo mi comentario, hermanos. Muchas gracias, hermano Javier. Dios le bendiga y le siga dando ese ánimo y esa capacidad para exponer la palabra de Dios. Gracias, hermano Moy. Hermano Mari.
Agradecer a nuestro hermano Javier por la atención, todo lo que nuestro Señor Jesucristo pasó e hizo por cada uno de nosotros. De tomar su cuerpo, nosotros, siendo hombres, Filipenses lo hace ver, el capítulo 2, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ser, haciéndose semejante a nosotros. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo, que nadie le podía hacer. Bueno, yo puedo humillarme ante alguien que es más poderoso que mí, pero humillarme ante alguien que es menos, eso hay veces no es tan difícil, o hay veces no hacerlo. Pero eso es lo que hizo. Se humilló ante personas que no podían hacerle nada. Pero eso lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Debemos de valorar ese amor, ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano Mario. Hermano Javier, ¿quiere agregar algo más, hermano, antes de ir a una oración más? No, hermano, solamente pues agradecerle y ojalá y nuestro hermano Aldo, pues pueda tomar este espacio que no pudo ahora en un futuro, hermano. Pero gracias a ustedes y a Dios principalmente. Sí, hermano, gracias. El hermano Aldo pide disculpas, me pidió que aclarara la situación. Como les dije al principio, fue un error mío. Le dije el día 15 pensando que hoy sería día 15 cuando yo le dije hace como una semana. Y jamás me volví a fijar en el detalle hasta ahorita que estábamos ya dentro del canal, que fue Mario, el hermano Mario el que me dijo que el día 15 no era el lunes, o al menos ahí fue donde entendí. Entonces, mil disculpas, hermanos, mil disculpas por mi parte. El hermano Aldo está gustoso de poder predicarnos en otra ocasión. Dije que si podía predicarnos el último lunes del mes, y no me ha contestado, pero espero que me conteste, si no, otro día, otro lunes, ¿verdad? Que él pueda, que él quiera. Hermanos, gracias a todos ustedes por estar aquí. Hermano Jorge González, nos dirige una oración, por favor, y después de la oración, pues los que queramos quedarnos, nos quedamos. Me despido de una vez de Facebook, dándoles gracias a todos los amigos. Después de la oración, cerraré el micrófono de Facebook. Adelante, hermano Jorge González. Pues vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Y como dice el hermano Andrés, pues vamos a orar. Nuestro Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, por este privilegio que usted nos da, de primeramente, Padre, ser su pueblo, ser su gente, ser sus hijos, Padre, porque sabemos que este privilegio es como nada en este mundo, no lo podemos comparar a nada. Le damos gracias, Padre, a estos momentos, la cual usted nos ha dado el tiempo para estudiar de su palabra, para hacer un ánimo unos a los otros y para que la palabra, Padre, su palabra nos siga animando para continuar este camino que, como su palabra, como su ejemplo nos ha mostrado, Padre, no es fácil lo que tuvo que venir a sufrir su Hijo, nuestro Señor, pero sabemos que nosotros, al confiar en Él, al confiar en su palabra, Padre, nosotros vamos a recibir la promesa de la vida eterna. Le damos gracias, Padre, a todos los que nos escuchan, a todos los que es un ánimo este estudio, y pedimos por nuestros familiares, Padre, por todo lo que usted provee para cada uno de nosotros. Le damos gracias, Padre, a través de Jesucristo oramos todas estas cosas. Amén. 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 Adelante, hermanos, si quieren comentar.
Pues muy buena lección, mi hermano Javier. De verdad, Gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Creo que otra vez está grabando, hermano Andrés, ¿no? sí está grabando todavía. Ujú.